y si es realmente efectivo este tipo de cosas que se hacen en las campañas. Para eso vamos a hablar con una médica psiquiatra, ella es Verónica Mora. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. ¿Funcionan estas campañas de reducción de daño? Yo creo que sí. Ujú. Lo que pasa es que en realidad para tener una información cierta sobre cualquier campaña que uno ponga en funcionamiento, lo básico que hay que hacer es medir el antes y el después. O sea, hay que medir con indicadores fieles en la población en la que estás trabajando si tu estrategia tuvo el efecto buscado. Claro, no es tirar el folleto por tirarlo y bueno, y que lo agarre y lo lea quien quiera, sino hacer un análisis profundo. No es tirar el folleto, es Claro, entregarlo en la población en la que vos pensás que ese sí, folleto tiene una Claro, información que puede ser útil. El objetivo de la reducción de daños, que es el marco en el que se produce un instrumento de esa naturaleza, es una estrategia que tiene que ver no con la lucha contra las drogas, ujú, es una estrategia que tiene que ver con, como dice su nominación, la reducción del daño, es la prevención de la muerte del sujeto que consume, ha ujú, decidido seguir consumiendo sí. y no tiene otra información que no sea esta para conocer algunos elementos de la seguridad que él debería tener y los riesgos que asume cuando decide seguir consumiendo. Y no sé si tiene experiencia de haberlo hecho en otros ámbitos, tal vez no tiene que ser el mismo tema, puede ser otro tipo de patologías. ¿Termina sirviendo? ¿Cómo lo acepta la persona que tiene el problema? En este caso son consumidores, pero imagino que en otros ámbitos también se puede hacer. Sí, siempre trabajamos con una lógica preventiva y uno trata de reducir los daños en distintos contextos, pero hay contextos donde el daño que vos estás tratando de prevenir es la muerte y otros Ujú. contextos donde el daño que tratas de prevenir a lo mejor es aumentar la edad de inicio para que, por ejemplo, la población infanto-juvenil no comience a consumir drogas como lo está haciendo ahora a los 14 años. Entonces Claro. mm, uno desarrolla una estrategia, promueve cierta información y después de a lo mejor 1, 2, 3 años mide para ver si la edad de inicio se estabilizó o si siguió progresando en un descenso o en un ascenso. La verdad es que las campañas contra el consumo de sustancias psicoactivas y sus problemas asociados son difíciles de valorar en el término, digamos, si uno lo pone por sí o por no, por blanco o Mm. negro. La gente no ha dejado de consumir, ni va a dejar de consumir, porque en una sociedad de consumo es muy difícil lograr lo que en algunas otras campañas se promovía como la erradicación del flagelo de la droga. Mm. Si ese es el objetivo, casi seguro vamos a un fracaso. Ahora, si el objetivo es que disminuyan la cantidad de muertes por abuso de sustancias, muchas veces la reducción de daños ha mostrado ser eficaz. La reducción de daños comenzó en nuestro país en realidad coincidente con la epidemia del SIDA. ajá, Cuando Ujú. empezó a surgir el SIDA y los usuarios de drogas utilizaban el inyectable Sí. como vía de acceso a ujú, la sustancia, en verdad lo que se contagiaban es el SIDA y eso incrementaba mucho la cantidad de muertes por esta enfermedad que en aquel entonces además era desconocida, no tenía tratamiento, porque hoy tiene tratamiento, aunque el tratamiento no sea la cura, Ujú. pero en aquel momento la gente con el uso inyectable de drogas se moría sistemáticamente. La primera campaña de reducción de daños que yo recuerdo de esa época implicaba el intercambio de jeringas. Claro, Dábamos una sí. jeringa limpia contra una jeringa usada, para que no se volviera a usar ni se compartiera. Y eso ayudó mucho a aplanar la cantidad de muertes en aquel momento. La verdad es que lo que finalmente pasó es que los propios usuarios de drogas entendieron que el riesgo de contagiarse el SIDA era tan importante que claro. dejaron de consumir drogas inyectables. Claro, bueno, seguramente, bueno, en ese momento, cuando fue que, claro, muchas veces no teníamos desconocimiento del tema del SIDA, en otros países desarrollados ya hacían este tipo digamos, de darle Estrategias. claro, Llamamos Sí. estrategias. Son estrategias de estrategias de intervención en darle, la comunidad
Pero Exacto. también ocurría lo mismo, digamos. La gente se escandalizaba porque pensaba que íbamos a repartir jeringas en la escuela primaria en el tercer Sí, 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 grado. sí, sí, sí. sí, Y sí. claramente no íbamos con jeringas a la escuela primaria en tercer grado. No, claro. Íbamos con jeringas a las ranchadas, en las esquinas de Ujú. las villas, donde estaban los usuarios que consumían a través del inyectable. En ese sentido, este volante también tiene ese mismo esa misma técnica, por decirlo de alguna Claro, forma. Lo que se claro. busca es llegar al usuario que no va a dejar de consumir y que sabemos dónde está, que muchas veces se tiene que ver con lugares de encuentros masivos Claro, bueno, que convocan a los jóvenes, sobre claro. todo con la música o con el Ujú. deporte, digamos, y donde uno sabe que ese usuario que está allí, si yo le doy la información que necesita, Ujú. puedo Correcto. evitar que tenga un consumo tan dañino que le cause la muerte. Bueno, en Lo hemos Holanda, vivido. ¿Se Holanda es uno de acuerdan los de la Time países, Rap? Holanda es uno de los países que implementa esto ya hace muchos años. Sí, sí, es una estrategia muy consolidada, muy difundida. Se trabaja así en muchos En países. La muchos Organización países. Mundial de la Salud la reconoce, la UNIDOC también. Digamos, no es una novedad. A Sí, lo mejor lo que nos pasa en nuestro país es que a veces nosotros somos como espasmódicos con las estrategias claro. preventivas que utilizamos y entonces por ahí, bueno, parecieran que son una cosa nueva. Realmente no son algo nuevo. Y me parece que tiene sentido y es fácilmente demostrable su Mm. eficacia si logramos seguir algunos indicadores claves. Para esta estrategia, el indicador clave es la muerte por. Claro, claro. O sea que para usted estuvo acertada la campaña, digamos, no lo hubiera hecho de otra manera como para que no hubiera tenido tanta gente en contra. Yo no trabajo en el municipio que sacó esta campaña, no conozco la población a la que fue dirigida, pero si la pregunta tuviera que ver, o sea, si yo tuviera la información de que esa población es verdaderamente una consumidora frecuente, asidua y Mm. con modalidades de riesgo, sí me parece que es una técnica válida de utilizar y que previene muertes. No estoy trabajando en ese municipio, entonces no Claro. conozco la intimidad de la campaña en sí, pero no me escandalizaría para nada. Lo que me parece es que hay que ubicarla en el contexto donde la campaña se desarrolla. Claro, o sea, usted no la ve que aliente al consumo, porque eso es lo que más se le criticaba, en realidad, no lo que No, usted está no diciendo, es una sino... campaña que aliente al consumo. No, no alienta al consumo, al contrario, previene riesgos en un consumidor que ya lo conozco como consumidor. Alentaría el consumo si yo esto lo repartiera en alumnos de 5º grado de la escuela primaria. Claro. Ahora, nos daba un dato hace minutos nada más que me pareció muy interesante. Esta manera de trabajar y de darle la información al consumidor es como, bueno, buscar esto, ¿no? Bueno, si lo vas a hacer, te cuido de esta manera, te oriento de qué manera, qué sí, qué no, como para ir sacándolo de ese lugar. Pero nos hablaba de adolescentes de 14 años que se inician en el consumo. ¿Cómo se trabaja ahí como para retrasar esa edad? ¿Desde qué lugar se trabaja? Porque debe ser muy difícil, además a los 14 son tan vulnerables los adolescentes. Es muy difícil porque sobre todo la sociedad hoy permanentemente tiene mensajes que invitan al consumo. Si yo te digo el sabor del encuentro, ya sabemos todos de qué Sí, hablamos. sí, sí, sí. Claro, no hace falta que mencione la marca. Pero eso es un lema que ha calado muy profundamente en nuestra sociedad y tenemos en el imaginario colectivo instalado esto de que si no estoy consumiendo algo cuando me encuentro con vos, no lo paso tan bien como lo podría pasar. Y hay que trabajar contra eso y recuperar a lo mejor formas de experiencias placenteras que verdaderamente sean saludables. Eso se consigue informando y sensibilizando a la población en el momento oportuno con la herramienta oportuna. Insisto, la herramienta no puede ser la misma para jóvenes de 14 años que para niños de 8 o que para jóvenes de 35. ¿Y por qué cree que como sociedad nos escandalizamos tantos cuando vemos este tipo de campañas? ¿Porque se hacen poco? ¿Porque todavía no están como... uno no se informa tanto sobre lo que se está haciendo? ¿Por qué Mira, puede si pasar? soy bien intencionada, creo que es porque no se entiende. Y a veces
cuesta entender algunas cosas que uno por ahí no maneja y no conoce habitualmente. O sea, a mí, que tengo 62 años, a veces me cuesta entender cómo funciona Facebook, porque no estoy familiarizada y soy una nativa digital, y entonces no veo cuál es la tecla que tengo que apretar y no me tengo que escandalizar, simplemente tengo que seguir insistiendo en preguntar y que me vuelvan a explicar cómo tengo que hacerlo. En relación a las cuestiones que tienen que ver con la prevención y la concientización y la sensibilización de la población, bueno, yo tengo muchos años trabajando y uno sabe que cuando emite un mensaje, para que el mensaje tenga impacto, tiene que tener un peso afectivo. La persona que lo recibe tiene que sentirse reconocida en ese mensaje, si no, sencillamente lo descarta, o porque no se ve ahí o porque no le resulta creíble. Los jóvenes hoy manejan muchísima información, pero tenemos que hacer que esa información tenga y se vincule a un impacto afectivo. Y si se soporta sobre un vínculo de confianza, todavía mejor. Entonces, por eso muchas veces trabajamos en esto de la edad de inicio, por ejemplo, trabajando con los docentes, con los profesores de actividades deportivas, con los talleristas que están en una relación afectiva consistente con la población infanto-juvenil, porque su palabra va a ser mucho más autorizada que la nuestra. Y también a través de otros mecanismos, digamos, hoy hay videojuegos, información en YouTube. Para los jóvenes que manejan todas estas herramientas, es muy fácil acceder a esa información con un valor simbólico significativo para ellos. Se entiende. Sí, es una mirada interesante. Entendemos que hay mucho para trabajar, ¿no? Por delante, porque uno ve estas cosas y lo primero que se abre es escandalizarse y no profundizar un poco más el tema para ir ayornándonos y también aprendiendo, ¿no? Que de esto también salen cosas útiles. Mira, me tomo fundamentalmente de esto último que acabas de decir. Para aprender hay que poder decir no sé. Antes de tener una actitud prejuiciosa, digo, bueno, a ver, yo esto no sé. Voy a buscar y voy a tratar de entender y entonces voy a sacar mi propia conclusión. Pero si queremos verdaderamente validar una estrategia o no, lo que tenemos que hacer es sencillamente medir. Ustedes miren, por ejemplo, el rating llaman ustedes a los programas, ¿no? ¿Cómo sabes si tu programa está siendo escuchado o no? Bueno, vos medís antes y después. Y cuando medís te das cuenta de si estás teniendo un impacto positivo o negativo con lo que estás haciendo. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Quizás científicamente tenemos que tener algunas reglas éticas un poquito más rigurosas, pero en esencia es lo mismo. Me pareció muy interesante esta comunicación. Muy interesante, Verónica. Hay que informar todos los días, así que seguramente vamos a seguir en contacto frente a cualquier novedad que tengamos con respecto a esto. Así que le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, yo les agradezco a ustedes. No quiero dejar de mencionar que para nosotros los psiquiatras, por lo menos los que formamos parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es una función social de nuestro rol profesional, informar y asistir a la población, no solamente cuando viene al consultorio, también en los medios de comunicación. Y yo sé que este es un tema que va a seguir, así que estamos a disposición cuando ustedes lo necesiten. Y seguramente estos próximos días que estaremos en nuestro Congreso Argentino de Psiquiatría en Mar del Plata, otra vez presencial, post pandemia, gracias a Dios, y gracias a la vacuna, será un gusto por ahí acercarles materiales que a lo mejor puedan ser de interés para difundir entre la comunidad. Desde ya. También. Totalmente. Sí, desde ya. Le agradecemos muchísimo, doctora. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Un placer. Bueno, Verónica Mora, doctora, médica psiquiatra. Así que, bueno, un debate que se abre, es bueno hablarlo. Creo que es lo mejor, es hablarlo y cambiar ideas.